Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro. Sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Aquí comienza el primer programa de este 2025. Ojalá hayan pasado unas lindas fiestas en paz, tranquilidad, pero con mucha alegría, iniciando también con mucho ánimo y optimismo este 2025 que ya comenzó. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Gracias también a nuestros auspiciadores que nos acompañan y hacen posible este contacto junto a usted. Saludamos cariñosamente a Sargent Chile, Summit Agro y Point. Y vamos a comenzar porque es un programa tal vez de reflexiones, de análisis, de balances de lo que fue el 2024 que ya se nos fue. Así que vamos a abrir este programa con Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigación Agropecuaria, CINIA, para hacer justamente esto, un balance del año 2024 en el sector agrícola chileno. Queremos analizar los desafíos enfrentados, los logros alcanzados, los aprendizajes clave, cuáles son las prioridades y proyectos de línea y qué es lo que pretende impulsar este 2025. Iris, ¿cómo está? Feliz año y muchas gracias por estar aquí en el Agro. Bienvenida. Hola Verónica, muy pero muy feliz año para todos ustedes allá en el programa. Iris, ¿cuál es su evaluación general del desempeño del sector agrícola chileno durante este 2024? ¿Cómo fue el año que se va? Mira, yo creo que fue bueno, es un balance positivo. Tenemos que pensar que estamos en un periodo de transición de la agricultura, por lo tanto no es fácil. Y lo que hemos visto es que tanto los agricultores como agricultoras, los productores, también las empresas, ya también los grandes empresarios, los medianos, es decir, como que ya todo el mundo agrícola entendió que tenemos que hacer agricultura de otra manera. Así que eso también es un balance positivo porque también te permite encauzar e intentar alinear lo que es la investigación en ese camino. Y en ese sentido, hacer la agricultura de otra manera, ¿cómo, Iris? Bueno, mira, tenemos que pensar que tenemos menos tierra, menos agua, de todo menos para producir más alimentos. Por Ya. lo tanto, el desafío que tiene la investigación es ver de qué manera podemos producir cuidando el suelo, ¿cierto? Es decir, trabajar en la parte regenerativa, en si es ganadería, la multiplicación de semillas para también aumentar la biodiversidad, que las semillas que existan, ¿cierto? Que estén disponibles, sean tolerantes a enfermedades, sean tolerantes al estrés hídrico. Entonces, todo eso hay que encauzarlo para que podamos producir los alimentos que necesitamos comer. En un nuevo escenario, ¿verdad? Estamos hablando de la agricultura en general, pero ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó Elinia en el 2024 y cómo lo abordaron? Bueno, mira, nosotros tenemos casi los mismos desafíos que tiene el agricultor, ¿cierto? Tenemos que ir un paso antes. Y en ese sentido, los desafíos, por ejemplo, fueron ambientales y climáticos, como estábamos hablando, pero especialmente enfocados en cómo bajar, cómo en línea puede entregar tecnologías o herramientas que nos permitan bajar la huella de agroquímicos, bajar la huella de carbono, ¿cierto? Cómo disponibilizar insumos, semillas especialmente, que sean tolerantes a la crisis hídrica. ¿Ya? Entonces, todo eso lo logramos, ¿cierto? Sacamos más de 7 variedades distintas entre quinoa, arroz, trigo, que tienen las características que te menciono, es decir, que son menos propensas a enfermedades, por tanto van a usar menos agroquímicos, que utilizan menos agua, y solo para dar un ejemplo para que se pueda entender las personas que escuchan, un arroz, que todos conocemos que el cultivo del arroz es bajo inundación, ¿cierto? Con mucha agua. Bueno, el INEA ya sacó variedades que utilizan un 50% de agua, es decir, que se hace bajo riego. Entonces, esas son las cosas que hemos ido avanzando y trabajando y fueron los desafíos de la temporada pasada, del año 2024, en cómo el agricultor tomaba este paquete y si lo quería o no usar
y sabes que ha sido maravilloso. La gente está muy, pero muy en pos de utilizar las nuevas tecnologías que nos permitan producir más alimentos con menos recursos. ¿Qué papel justamente desempeñaron la innovación, la tecnología en estos proyectos desarrollados? No, bueno, fue fundamental. Lo más importante acá es que, como todos sabemos, la investigación no es de un día para otro, ya es decir, requiere 10 años, 15 años muchas veces, y como IñA ya hemos logrado, ¿cierto? O ya hace 10 años atrás el grupo de investigadores de las distintas áreas ya entendía y sabía que el cambio climático venía y se quedaba. Por lo tanto, todas estas tecnologías que te nombro, que son semillas, son razas adaptadas en el caso de los ovinos, son, por ejemplo, no sé, tanto para animales como para humanos. Hay que saber que la agricultura no es solamente para que comamos los humanos, sino que también tenemos que preparar alimentos para los animales. Y todo eso lo hemos logrado en el 2024 sacar, como te decía, más de 7 variedades distintas de cultivos. Increíble. A ver, así como nos sorprenden en esta materia, Iris, delante usted señaló que, claro, que habían desafíos, como por ejemplo bajar la huella de los agroquímicos. Quería preguntarle, eh, ¿cuánto se ha avanzado en eso? Porque una cosa es que sean los desafíos, los propósitos, las metas, pero ¿se ha avanzado? ¿Cuál es el nivel en este minuto de utilización de esos productos en nuestro país? Sí. A ver, si bien nosotros todavía seguimos utilizando mucho agroquímico, ya hay que decirlo, somos uno de los países de la OCDE que utiliza mucho todavía, Ya. pero hemos logrado, sobre todo el 23 empezamos como hormiguita y el 2024 ya con mucha más potencia, con el uso de bioinsumos, es decir, todas las soluciones basadas en la naturaleza, utilizar microorganismos. Nosotros tenemos en Chillán un laboratorio que tiene más de 5.000 accesiones de microorganismos, de bacterias, virus, ¿cierto? Y con ellos hemos ido desarrollando el remedio para las enfermedades agrícolas. Y el plus que tiene esto es que no solamente en sachet muy grandes, en bidones, pensando en agricultores grandes, sino que está pensado en el patio de tu casa, está pensado en media hectárea, en 1 hectárea. Entonces, eso permite que mucha más gente utilice los bioinsumos. Ya. Entonces, y además nosotros tenemos por segundo año, junto con el INDAP, un programa de transición a la agricultura sustentable, que es el TAS, que ya vamos terminando el segundo año, donde el énfasis es que más de 1.000, tenemos 1.000 productores hoy día, 1.000 agricultores de Arica a Punta Arenas, que están utilizando todo lo que te nombro, es decir, todas estas soluciones basadas en la naturaleza, el tema agroecológico, lo regenerativo, cuidar o hacer esta nueva forma de agricultura ya la estamos haciendo por segundo periodo con 1.000 agricultores. Bueno, también eso es importante porque todos los programas o toda la investigación que desarrolla Línea, me imagino que es súper importante, primero, transferirla, segundo, ver cómo en la práctica resulta. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa la colaboración de Línea con los propios productores, el trabajo con los productores y también con otras instituciones? No, mira, nosotros lo que hay que entender es que ninguna de las instituciones, en este caso que está en Minagri, va a poder hacer cambios sustanciales si vamos solos. ¿Ya? Y eso ha sido un mandato del presidente, de nuestro ministro de Agricultura, desde el primer día que nos juntó todo y dijo, el sector agrícola tenemos que trabajar juntos para poder tener un impacto mayor. Y en ese sentido, como te nombraba, hemos hecho alianzas con con el SAC, con el INDAP, trabajamos codo a codo con el Infor, con FIA, o sea, en el fondo trabajamos todos juntos. Lo que te nombré ahora era un programa puntual, por ejemplo, que tiene 1.000 usuarios que están trabajando en la nueva forma de hacer agricultura. Pero la verdad, todas las alianzas, y no solamente las públicas, sino que los público-privadas, son esenciales para que podamos generar un cambio sustancial y rápido, porque ojo que no tenemos más tiempo, es decir, el cambio climático no va a esperar a que Claro. nosotros, los agricultores o las instituciones, no sé, pues no nos pongamos de acuerdo. Eso no Obvio, está en la mesa. obvio. ¿Qué iniciativas, Iris, destacaría como las de mayor logro de Línea dentro del 2024? Bueno, semillas con resistencia a la crisis hídrica, por ejemplo, alfalfa, que puede para secano, quinoa, que se puede hacer en secano, el arroz que te comentaba, que es bajo riego y no bajo inundaciones, trigo candial, que utiliza menos agua, menos agroquímico, pero que tiene mayor nivel de proteína, que es lo que requiere la industria. O sea, por nombrarte alguna de las tantos insumos que entregamos para la agricultura en el 2024. ¿Y qué aprendizajes clave les deja este año?
Mira, que tenemos que seguir avanzando en fortalecernos como institución. Eso es súper importante porque uno es lo que tú trabajes, ¿cierto? Para el sector, pero todo esto tiene que ir acompañado con también trabajar el interior de las instituciones. Y ahí nosotros en el 2024 empezamos eh, fortaleciendo nuestras instituciones con algo tan básico que es como que uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, modernizar las instituciones, es decir, sacar algunos techos de asbesto que quedaban en algunos de los centros regionales, mejorar los sistemas eléctricos que tenían más de 60 años y hacían cortes. O sea, no podíamos colocar un equipo de laboratorio nuevo porque el sistema colapsaba. Entonces, estamos trabajando de Arica a Magallanes en cómo eh, modernizar la institución en lo físico, ¿cierto? En todo lo que es infraestructura, calefacciones. O sea, estamos hablando de menor huella de carbono, menor huella ecológica. Bueno, tenemos que también cambiar nuestros sistemas de calefacción. O sea, hay que ser consecuentes. Entonces, eso lo hemos ido haciendo, fue un desafío, no es fácil porque los recursos no sobran, nunca sobran, pero hemos avanzado muy rápido y estamos contentos porque en 2025 vamos a terminar todos esos proyectos de modernización interna. Sí, porque el línea tiene oficina o sede en casi todas las regiones, por lo menos en la zona. ¿Sí? De Arica a Magallanes, porque en el 2024 también un desafío que cumplimos fue poder abrir el centro regional en Arica. Entonces ya tenemos presencia en Arica, que se preocupa de dos regiones, Arica, Antofagasta, ¿cierto? Donde va a haber un centro que estamos construyendo o vamos a empezar a construir gracias a los aportes del gobierno regional de Arica. Estamos conversando con Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, aquí en el Agro, en el primer programa del 2025. Iris, hacemos una pequeña pausa, le pido que nos espere a ustedes también. Volvemos de inmediato, no nos demoramos nada. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso, seguimos conversando con Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIAS, dependiente del Ministerio de Agricultura, una institución que realiza una labor de investigación, de innovación increíble, que muchas cosas de los alimentos que comemos pasan por las investigaciones de línea. Realmente es sorprendente, además lo que se va avanzando, las nuevas variedades que ya nos comentaba, las semillas resistentes a estos cambios climáticos, estos fenómenos. ¿Cuáles dirías, Iris, perdón, cuáles dirías que son los temas estratégicos de línea si empezamos a mirar ya al 2025? Bueno, obviamente seguir avanzando en lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza, lo que son los bioinsumos, la modernización interna, como te nombraba, pero también tenemos que avanzar en tecnologías que nos permitan aumentar la producción. Y ahí en el tema de alimentos, por ejemplo, todo hemos ido avanzando en la leche A2, esta leche que es para las personas que tienen alergia, ¿cierto? O intolerancia a la caseína de la leche, avanzando no solamente en tener la leche ya, sino que también tener derivados, ¿por qué no quesos, yogures? Eso también lo estamos trabajando en el sur de Chile. También los vinos más australes. Nosotros ya el año pasado, en nuestros 60 años, hicimos la primera vendimia más austral del mundo, que la hicimos en Chile Chico, y ya hay que empezar a avanzar, ¿cierto?, en cómo producir a nivel de venta, ya que todo el mundo puede acceder a esto, porque estábamos todavía en la validación de la tecnología. Entonces yo creo que esos son los desafíos que nos quedan para el 2025, el tema también de ocupar más el smart field, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el dron, los sensores, pero de que una forma de que todos la puedan utilizar, que no esté capturada, ¿cierto?, por ciertos sectores, porque todos necesitan ser más eficientes. Yo digo, las plataformas que están son gratis, son gratuitas las plataformas en la página web de línea, en la página web del Ministerio de Agricultura, pero tenemos que avanzar en que más gente las use, disponibilizar. O sea, hoy día están disponibilizadas, pero tenemos que capacitar para que la gente, por ejemplo, use los sistemas de riego. Es decir, oye, tuvimos una crisis en junio del 2024, la vimos terrible con el tema de Coquimbo, no teníamos agua para agricultura, nos duraba hasta septiembre, bueno, la Así lluvia es. nos entregó un respiro, pero no es la solución, por lo tanto Mm. ahí sobre todo tenemos que ser eficientes en el uso del agua, regar de una manera eficiente y no dejar una manguera horas, porque resulta que el cultivo requiere cierta cantidad de milímetros. Entonces, eso, avanzar en eso, yo creo que son desafíos que todavía tenemos que colocarle harto empeño.
Iris, y cuando hablamos, por ejemplo, de innovaciones, de desarrollo de nuevas variedades, ustedes que están ahí viendo eso, el otro día me tocó ver en la prensa, salió una sandía amarilla, que no la había visto nunca, pero esas cosas, o ya casi hay frutas sin pepa, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Todavía cuánto hay por avanzar en ese sentido? Mira, bueno, eso es infinito, el cómo avanzar ahí. Yo creo que, bueno, la innovación, ese es un tipo de innovación, ya hacer cosas distintas, amarilla una sandía o sin pepa, también tiene sus detractores. Yo el otro día conversaba y hay mucha gente que me dice, no, yo quiero la sandía porque yo quiero las pepas, quiero tirar la pepa, competir por las pepas. Era una conversación muy, muy agradable con respecto a la sandía. Sí. Entonces yo creo que como instituto, en lo personal y como directora hoy día, que es lo que me toca un poco encauzar, es cómo, cómo hacemos que nuestro sector, ¿cierto?, trabajando para los agricultores, sea más resiliente a este cambio climático. Entonces yo creo que lo primero, como te decía al inicio, es eh, cómo enfrentar la nueva agricultura, que no es fácil, no es fácil tú, o sea, imagínate cambiar la tecnología o el modo de hacer de generaciones que tiene un agricultor, que su abuelo, su padre hacían esto así, tenemos que decirles que ya no se puede hacer así. Entonces yo Claro. creo que la innovación de nosotros va más por la línea de hacer una agricultura sustentable y sostenible, y la innovación que comentábamos antes, yo creo que se puede hacer, pero es como ya el 2.0, primero cuando tengamos esto, porque tenemos que tener como el Y Ferrari eso, para después para echarle tener, claro, benzina. ya, y para tener eso, para tenerlo primero, ¿cómo planean hacer o transferir la adopción de prácticas sostenibles a los agricultores? Mira, en esto estamos, lo que también estamos haciendo es reforzar nuestros predios. Tú decías que tenemos presencia de Arica a Magallanes, nosotros tenemos 17.000 hectáreas, ¿cierto? Y esas hectáreas tienen que ser vitrinas, es decir, el agricultor tiene que ir ahí y decir, yo quiero hacer esto, y lo quiero hacer como lo hace Línea, es decir, tenerlo para todos los pequeños, medianos, ¿cierto? Las tecnologías. Y en eso hemos estado colocando mucho también, mucha inversión interna, por ejemplo, en el riego, este riego por pivote, ¿ya? ¿Quién pensaría que había que regar y hoy día estamos regando incluso en la región de los lagos? Que entonces tenemos que ir avanzando en cómo ellos aprenden a regar, que suena a lo mejor algo tan básico, no, es difícil, tiene que ser en el momento preciso, con la cantidad exacta. Por ejemplo, en la Araucanía tenemos un trigo, el trigo monarca, que tuvo récords históricos y está a punto de superar el mundial con respecto a su producción de toneladas, que produjo 150 quintales por hectárea y que usa menos agua. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir la línea de cómo el INE apoya a que los agricultores tengan semillas de calidad, ¿cierto? Que puedan producir con menos agua, con menos agroquímico, con menos suelo, con todo lo menos que tiene hoy día la agricultura. Iris, y para todo eso me imagino que Línea siempre está viendo evidentemente lo que pasa en el mundo, hay referencias de otros países que van más adelantados que nosotros. ¿Cómo están abordando las demandas de los mercados internacionales y cómo eso de alguna manera presiona para avanzar, ¿no? Y para desarrollarnos al ritmo de otros países? Sí, bueno, tenemos que hacer todo, ya es decir, hay que trabajar en nuestra interna, que es la que nombrábamos de hacer una agricultura resiliente, pero también tenemos que abastecer o apoyar a los grandes empresarios a poder abastecer el tema de la exportación. Y en esa línea, por ejemplo, este año sacamos la primera cereza chilena, ¿ya? Que ya está ahora en el tema del registro, toda la parte legal con el SAC, pero es una cereza que dura eh, casi 5 meses en el tema del viaje, porque el problema que tenemos con la fruta chilena, o el desafío, no es un problema, el desafío es que llegue a los mercados más lejanos. Y Claro. para eso, ¿cierto? Tiene que el tema post cosecha es súper importante. Entonces, nosotros tenemos una línea muy importante de post cosecha en Santiago Sí. que trabaja, tenemos de hecho simuladores, nosotros en el línea ya, simuladores de barco para ir viendo cuántos días dura. Entonces, nosotros estamos apoyando en esa línea, en todo lo que tiene que ver con el cómo llegar a los mercados de destino, y también en las variedades que también sean propias, ya que tengamos nuestras variedades que podamos exportar como Chile. Qué importante eso, Iris, porque sin duda, digamos, ahora que se están abriendo estos mercados en Asia, que son tremendamente
auspiciosos para el sector, o sea, tener esta posibilidad de ir avanzando para que nuestra fruta llegue en las mejores condiciones, obvio que es muy importante, no solo también para los grandes, sino para los más, para productores más pequeños que también quieran exportar, ¿sí? Sí, o sea, los medianos y los pequeños igual pueden exportar. O sea, sí, aquí la clave para poder exportar es la asociatividad, ¿cierto? Porque tú tienes que pensar que tienes que llenar un container para poder que el negocio sea rentable. Entonces, eso te llama a asociarte. Así que en esa línea también trabajamos, en todos los centros trabajamos el tema asociatividad, también trabajamos, bueno, como te decía, el tema de vida útil que se llama, pero también estamos trabajando en tecnología de envase, porque también es muy importante el envase que tú vas a usar para que esta fruta sea transportada Claro, para otro destino. Entonces, claro. todo eso también está en la línea de lo que es, nosotros tenemos 4 líneas o 4 misiones ya para trabajar en línea. Todo lo que te he contado van transitando de forma transversal en estas 4. Y una de esas misiones es diversificar nuestra matriz agroalimentaria y agregarle valor. Por lo tanto, va en toda esa línea de tener distintas opciones, ya sean para exportar o para sacar sellos de origen, para rescatar un lugar, rescatar una raza o rescatar una variedad. O sea, todo eso va en la línea de una de nuestras misiones que tenemos. ¿Satisfecha hasta el momento con lo que se está haciendo, Iris? Sí, sabes que, mira, satisfecha, nos quedan desafíos, el tiempo pasa volando y es increíble como tú quisieras hacer más, las instituciones quisieran hacer más, pero se van acabando los tiempos. Pero lo que me deja muy tranquila es que la institución ya tiene 60 años de historia, de aporte a Chile, y va a por otros 60 años más sin ningún problema. Estamos Miremos hacia el futuro trabajando. entonces. ¿Cuáles son los planes para este 2025? 2025 em, en, en dos escenarios que diría yo que en este minuto son súper inciertos, que es uno un poco el económico, económico-político y por otra parte también este cambio climático. ¿Cómo se enfrenta en línea a eso que se viene? Mira, el cambio climático lo enfrentamos obviamente con todas las tecnologías que te nombraba, trabajando nuestros investigadores. También tú me preguntabas cómo nos conectamos con el mundo. Bueno, también se participa mucho de alianzas con congresos, ¿cierto? Para tú ir escuchando y viendo qué hace el resto del mundo. También nosotros participamos en la red Iberoamérica de los INIA. Nos juntamos 2 veces al año todos los INIAs a ver cómo estamos, en qué vamos, en qué nos podemos ayudar. Pero también tenemos, como te digo, que hacer sustentable la institución en nuestra interna, ¿ya? Y ese es el desafío que yo me he puesto, pero así como meta, es que entregar una institución sostenible financieramente. Y para ello hemos hecho varias inversiones, como te decía, inversiones tanto de infraestructura, porque te van bajando los costos de operación, la luz, el agua baja porque tú vas a ser más eficiente. Hemos colocado riego, por ejemplo, en nuestros predios para poder ser unas vitrinas verdaderamente vitrinas que alguien quiere ir a ver y copiar. Estamos invirtiendo en eso, pero también estamos trabajando fuertemente en las condiciones laborales de los trabajadores. Es decir, tenemos una política de teletrabajo, una política de 40 horas, en línea ya está en 40 horas, todo lo que te comenté, pero además 40 horas, una política una cultura de una niña libre de discriminación y acoso, ley Cari. Entonces, todo eso yo creo que son los desafíos que hay que terminar de afianzar para entregar una institución al próximo director o directora que sea sustentable en el tiempo. Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Solamente desearle eso, que sea un año bueno y que se avance y logren concretar todos esos proyectos para el bien de nuestro país. Muchas gracias, Iris, muy amable. Que Muchas tenga gracias, un Verónica, buen por fin de por semana. la invitación y feliz año nuevamente para todos ustedes. Igualmente, nos vamos a una pausa. Sumitagro es sabiduría milenaria y perfección japonesa y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante protector solar para sus frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos en podas en frutales y Agrigent Plus, bactericida sistémico, además de Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Pausa comercial, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso aquí en El Agro, en este primer programa del 2025.
Les cuento que la comercializadora de trigo S.A. Cotriza, en colaboración con la Sociedad Nacional de Agricultura, presentó el proyecto de prospección de superficie sembrada que combina tecnología satelital y validación en terreno para ofrecer datos actualizados sobre cultivos de avena, trigo y maíz. Bueno, este avance busca modernizar el sector agrícola, optimizando la toma de decisiones y mejorando la competitividad de los productores. Hoy nos acompaña Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la SNA, para conversar sobre el impacto y las oportunidades que generan herramientas como esta en el mercado de granos en Chile y otros temas. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, muy feliz año. Hola Verónica, muchas gracias. Muy feliz año para ti también. Bueno, cuéntanos qué impacto inmediato esperan que tenga esta herramienta de Cotriza que comentábamos en cuanto a la planificación y toma de decisiones de los agricultores. A ver, esta herramienta cotriza, y perdona que haga una pequeña aclaración, la SNA participó como, digamos, fuimos invitados a conocer el proyecto, pero esto es un Ya, proyecto que llevó Cotriza es de adelante. Cotriza. Es de Cotriza, sí, sí. Cotriza lo que hizo fue que contrató servicios de una empresa que hace a través de imágenes satelitales y toda una metodología en terreno, porque no es solo satélite, una determinación mucho más precisa, mucho más ajustada de la superficie sembrada para algunos cultivos. Están haciendo trigo y avena y prontamente maíz, que por razones agronómicas, dado el crecimiento del cultivo, a esta altura no se puede avanzar mucho y nos avisan que la segunda quincena de febrero ya va a estar también la superficie de maíz. Ya, ya. Eh, ¿Y qué implica eso? Esto implica que tenemos mucho mejor información respecto a cuánto es la superficie de estos cultivos. Ya, Y es importante porque estos son cultivos que no sé, a ver, ¿cómo decirlo? No hay una estructura muy clara, no es como los frutales que tú tienes una exportadora y sabes cuántas cajas están llegando, sino que esto como es granel, en general no tienes tanto control de cuánta superficie hay sembrada y por lo tanto cuánta producción va a haber en el país. ya. Nosotros, para el caso del el trigo y el maíz, somos importadores. Nosotros traemos trigo y maíz de afuera eh, y siempre se produce ahí una tensión entre el precio internacional. Claro. Chile, por supuesto, participa de los mercados internacionales, entonces hay una tensión entre lo que le pagan al productor local, lo que quisiera que le pagara, lo que ve que está pagándose por el trigo importado, por qué si están importando mucho trigo, a mí me pagan menos. Hay toda una tensión, digamos, que teniendo mejor información sobre cuánto es la superficie sembrada y un rendimiento esperado, bueno, tú empiezas a saber cuánto trigo va a haber en Chile en la época de cosecha, que es la que estamos iniciando estos días. Claro, ¿qué ¿Mm? tan fidedigna es esa información, Federico, y cómo contribuye esta tecnología a reducir asimetría en el mercado de los granos? A ver, la información a nosotros nos parece que es bastante fidedigna dado el proceso que ellos hacen. El proceso es que en base a imágenes satelitales, ellos van haciendo lo que le llaman, si no me equivoco, se llama como el perfil se me olvidó la palabra ahora, pero es como el perfil de color de cada cultivo. ¿Ya? Entonces, el perfil del espectro de cada cultivo. Entonces, ellos dicen, mira, esta superficie debiera ser trigo dada esta marca, este espectro que está detectando el satélite. Pero además van a terreno. Y van a terreno y validan que eso sea efectivamente trigo o avena o maíz. Ah, perfecto. Y con eso van recalibrando el modelo. Entonces van Ya, sabiendo que en esta semana, esta foto donde me arroja este tipo de espectrometría, bueno, es este cultivo. ya. Entonces Y, parece y ser algo hay, bastante y certero. hay, y hay mucho de lo que te preguntaba yo de asimetría en este rubro. O sea, hay problemas de información. Por ejemplo, yo no sé quién, no me voy a abanderar aquí quién está bien o quién está mal, pero el INE para este año calculaba 190.000 hectáreas de trigo. Ya, Y Cotriza, con su cálculo, determina que son 143.000 hectáreas de trigo. Entonces hay una diferencia importante. ya. Entonces, si hay más superficie al mismo rendimiento, a un rendimiento X, bueno, se supone que va a haber mucho más trigo. Y los molinos chilenos deberían prepararse para recibir ese trigo. Bueno, si hay menos, van a tener que suplir con importación. Pero es importante saber, más que yo te diría que esto no es una herramienta tanto para el agricultor durante la temporada, sino que le permite planificar un poco qué va a hacer para la próxima siembra y para los tomadores de decisiones. Quizás un alcalde empieza a ver que en su comuna hay harto trigo, entonces empieza a preocuparse o los mismos, el Ministerio de Agricultura o DEPA, en fin, dicen ya con esta información yo puedo tener más certeza de cuánta
superficie de trigo hay, qué tamaños son los potreros que se están sembrando de trigo, y empiezo a poder hacer más cosas, a tomar Correcto. mejores decisiones. Federico, desde la perspectiva de la SNA, ¿qué desafío enfrenta actualmente el mercado del grano, del trigo? Bueno, enfrentar estos desafíos. La temporada pasada fue una temporada de precios muy bajo, muy bajo. Esta temporada partió con un precio un poco mayor que el año pasado, lo que entre comillas da un leve respiro, pero los precios siguen bajos. Eh, entonces, es un problema para los productores. Y además te diría que hay poca comunicación, ha habido poca comunicación históricamente entre los molinos y los productores de trigo. Entonces, los productores de trigo esperan que se les pague por la cantidad de gluten que tiene su trigo, pero los molinos empiezan a decir, sí, pero es que no todo el gluten es igual, hay distintas calidades de gluten. Y ahí nosotros hemos visto como SNA que no hay una información compartida. Y bueno, establecimos aquí un comité SNA de trigo, donde juntamos a productores y a molineros para discutir estos temas. Sí. También hemos llevado a las autoridades, al ministro, algunas de nuestras inquietudes, para que este sector, que es bien importante, ¿ah? Representa, como te decía, 150.000 hectáreas. Eso es una superficie importante, es cerca del 10% de la superficie cultivable de Chile, para que les vaya mejor, po. Claro, pero es Ujú. verdad lo que tú dices, porque es un sector donde están como tan desalineados las distintas partes de la cadena productiva, hasta los panaderos finalmente, y en materia de precio, de todo eso, como que cada uno vela por sus intereses, pero falta como aunar criterios o empujar todos juntos el carro, ¿no? Sí, po. Si tú comparas, por ejemplo, con la lechería, las plantas lecheras empezaron a exigirle a los productores, oye, quiero tal nivel de recuento de unidades formadoras de colonia, quiero tal calidad, y empezaron a establecer parámetros Ya. bastante claros, diciendo, bueno, si tú me cumples esto, yo te pago un 5% más, un 10% más, Ya. etcétera. Entonces tienes un precio base y premios. En el trigo como que eso no ha pasado. Entonces hay una desarticulación entre lo que el productor siembra, el trigo que obtiene y lo que el molino quería recibir. Claro. Oye, Y eso al Federico, final es malo para todos. y ahora a ver, se supone que con una disponibilidad más amplia de datos, por ejemplo, evidentemente eso va a ser un paso de ayuda, ¿no? O sea, sin duda, si podemos, al término de esta cosecha, ya sabemos que hubo tal superficie y estamos tranquilos de que fue una metodología que nos deje a todos, digamos, conformes. Y tenemos un rendimiento, bueno, ya sabemos cuál es el rendimiento promedio del trigo en Chile. Y eso nos permite empezar a proyectar, y creo yo que ese es el siguiente paso, ahí le pasamos el aviso a los amigos de Cotriza, empezar a proyectar cuánto es la producción, cuántas toneladas vamos a tener de trigo año a año. Y eso va a permitir quizás que los molinos empiecen a decir, bueno, ¿cómo suplo lo que me falta? Potencio el productor local, porque le están dando en el clavo, están trayéndome el producto que necesito, los oriento a que cambien el producto, o traigo trigo de afuera. Empieza un poco a emparejar la cancha para que todos sepan cuánto trigo va a haber, qué decisiones tomar cada uno de los eslabones de esta cadena. La avena ha sido destacada como un cultivo con potencial exportador y en ese sentido esta herramienta podría potenciar su desarrollo, Federico. Sí, de hecho Chile ya es exportador de avena. Nosotros exportamos avena procesada, principalmente a Centroamérica, y estamos entrando a Asia también. Ya. Primeras incursiones en Asia, esperamos abrir mejor ese mercado, pero sí, Chile se ha posicionado como un productor y exportador de avena, y por supuesto que tener información de cuánto es la superficie va a permitir de nuevo a las plantas procesadoras de la avena decir, bueno, si está aumentando la superficie cultivada y el negocio está bueno de la exportación, bueno, quizás tengo que hacer ciertas inversiones en mis plantas para aprovechar esta bonanza. Ujú. Entonces, yo creo que aquí la información es clave, y que haya más información siempre es bueno para todos los actores. ¿Y qué oportunidades abre esta iniciativa para impulsar la sostenibilidad en la agricultura chilena? O sea, la sostenibilidad desde el punto de vista, recordemos siempre las tres patas de la sostenibilidad desde el punto de vista económico, bueno, es clave poder saber qué está pasando, digamos. Si hubo un año en que hubo muy poca siembra de trigo y veo que los precios subieron,
bueno, al año siguiente yo podré participar de ese mercado y decir, bueno, voy a sembrar un poco más, o viceversa, si veo que estuvo muy malo y me quiero retirar de ese mercado y me cambio a la avena, que son cultivos que participan de una rotación habitual, entonces para los productores no es tan difícil cambiarse entre trigo y avena, pero les permite tomar mejores decisiones. Al final te diría que eso es como el gran resumen de este proyecto, de este dato que nos está entregando Cotriza. Y a propósito de Cotriza, tanto que, bueno, entre la SNA y varios gremios que han pedido su intervención en este sentido fue tardía. ¿Cómo ves tú la aparición de este actor, digamos, en el mercado? A ver, Cotriza tiene como, te diría como tres grandes roles. Tiene un rol que es el rol más famoso y conocido, que es el de intervenir en el mercado como un poder comprador y comprar trigo para guardarlo y venderlo posteriormente. Yo hago el símil que esto es como cuando el Banco Central sale a comprar dólares, porque el dólar, porque quiere Claro. regular un poco el precio del dólar. Es parecido, pero obviamente a una escala mucho menor, digamos, porque Cotriza tiene un presupuesto muy acotado para hacer esto. Ya. Pero sin embargo, Cotriza no es solo eso, ¿ah? También tiene otras dos funciones, una bastante específica, que es derivada de la ley de muestra y contramuestra, donde Cotriza actúa como el laboratorio arbitrador, que es cuando, no sé si sabes de la ley de muestra y contramuestra, es que cuando tú vendes el trigo, se toma una muestra y una contramuestra. El molino analiza la muestra y en base a eso te paga. Si tú estás disconforme, llevas la contramuestra a Cotriza y Cotriza la analiza y si sale distinta, si sale mejor que la que evaluó el molino, te tiene que pagar esa diferencia, el molino. El molino, ya. Eh, pero el tercer como función que está cumpliendo Cotriza es de información. Y yo creo que esa es súper relevante, porque es difícil tener un poder comprador que pueda de verdad eh, hacer cambios radicales en el mercado. Para eso necesitaríamos un presupuesto mucho más alto del que cuenta Cotriza año a año. Y por lo tanto, esta vertiente de información, de más y mejor información disponible de forma pública para todos, yo creo que es un muy buen elemento y un muy buen camino que ha tomado Cotriza en los últimos años. Y respecto de del primer rol, El primer rol, perdón, se me fue. A ver, Cotriza sale a comprar cuando detecta que el precio, que hay un problema en los precios. La temporada de venta, de compra de trigo, digamos, los poderes compradores se abrieron recién la semana pasada. Por lo tanto, Cotriza no ha salido a intervenir. Lo que como SNA le pedimos en algún minuto al ministerio es que Cotriza esté listo para intervenir apenas sea necesario. Pero eso no quiere decir que Cotriza tenga que ser el primero que sale a comprar. Y quizás, y aquí, bueno, yo no soy experto en este tema, pero quizás como el precio está un poco mejor que el año pasado, como un 5 o 10% sobre el año pasado, Cotriza está esperando a ver si es que es necesario intervenir o aún no. estamos conversando con Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeña pausa, Federico, te pido que nos esperes, a ustedes también. Y les cuento que en Sargent Agrícola se encontrará la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntranos en nuestras tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno o en nuestra web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Estamos de regreso ya aquí en el Agro. Volvemos a conversar con Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la SNA. Federico, déjame preguntarte por tu interesante columna en el Libero, donde hablas de agua y bioproducción como una dupla para avanzar al desarrollo. ¿A qué se refiere y qué entendemos por bioproducción? Bueno, por bioproducción entendemos toda aquella producción basada en organismos vivos, digamos, que no es minería, no es construcción, sino que es cultivo de vegetales, crianza de animales, eh, por supuesto bosques, peces, etcétera. Eso es lo que engloba la Ya, bioproducción. ya. ¿Y a ¿Mm? qué se refiere y por qué hablas de que el agua, esta dupla del agua y la bioproducción,
pueden ser trascendentales para avanzar hacia el desarrollo de un país que dice tu columna que perdió décadas, o una década por lo menos, de avance? Sí, lo que pasa es que estaba mirando ahí un estudio muy interesante de un par de economistas que dice que tuvimos una década sin crecimiento, básicamente, que no crecimos prácticamente nada en la década que va entre el 2014 y 2023. Eh, y bueno, pensando en eso, hay como harta, te diría, efervescencia con ciertos temas que son como sexy. Entonces, oye, el hidrógeno verde, entonces el litio nos va a sacar de aquí, la inteligencia artificial nos va a llevar al futuro. Y puede ser, pero mi reflexión es, bueno, hay un sector en el que fuimos líderes, en el que Chile logró brillar por sus propios atributos, y lo tenemos, a mi juicio, un poco descuidado, y el sector de la bioproducción en general. Si Ya. pensamos en salmones, Chile es el segundo productor exportador más grande del mundo. En varios cultivos frutales somos primeros, segundos o terceros, ahí con algunas competencias que nos han ido saliendo en el camino. En bosque también fuimos muy importantes. Ahora nuestras empresas forestales se están yendo a invertir fuera de Chile. Entonces eso nos lleva a reflexionar, bueno, si queremos llevar a Chile al desarrollo, hay muchos caminos, pero uno de ellos, y que no son contrapuestos, pero alguien que nos puede ayudar a llegar al desarrollo es la bioproducción. Si fomentamos la producción forestal, si potenciamos la producción frutícola, de acuicultura, de salmones, ganadera, etcétera, bueno, son cosas que sabemos hacer, que estamos exportando y que podemos seguir exportando más y mejor y a mejores precios. En vino tenemos también harto que contar. Entonces, esa es la reflexión. Ya. Y ese sector, el de la bioproductividad o ¿Mm? bioproducción, tremendamente ligado con el agua como, como recurso productivo. Pero en Claro. nuestro país, a pesar de contar con agua, Federico, muchos han hablado de que aquí no se trata de escasez, sino que de un problema de manejo del recurso hídrico. ¿Es así a tu juicio? A mi juicio, sí, sin obviar que la escasez en algunas zonas es absolutamente real, y en Coquimbo la estamos sufriendo duramente en esta temporada. eh, pero hacia el sur la escasez a veces es porque no hemos avanzado en la infraestructura necesaria para acumular agua, por ejemplo. Toda esta vía de producción se basa en seres vivos, y para todos los seres vivos, incluidos los hombres, el agua es fundamental. Esencial. Y ahí mi reflexión tiene que ver también con que durante mucho tiempo el agua se vio solo como un insumo productivo. Y era la gran crítica que se le hacía al Código de Agua, que solo pensaba o miraba el agua como un recurso para la producción. Y el péndulo se cambió. Y de ahí nos fuimos al consumo humano, nos fuimos a los usos ambientales, que está bien, hay que considerarlo. Pero el llamado es, bueno, pero no nos olvidemos que el agua sigue siendo un recurso productivo importante, y que toda esta bioproducción y toda la vida que se da en el sector rural se da en torno a esta producción primaria que depende del agua. Entonces, es como, oye, volvamos a meterlos a todos, no nos olvidemos de uno por cuidar a otros. Mira lo que ha pasado en Coquimbo, en el fondo. Oye, para dotar a las ciudades del agua, le vamos a tener que cortar el agua a la agricultura. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con todos esos villorrios? ¿Qué va a pasar en los valles? ¿Qué va a pasar en los valles sin agua? ¿De qué va a vivir esa gente? Es súper complejo el tema. ¿Y cómo Entonces, ves tú, porque a propósito de Coquimbo y que el MOP ha anunciado la licitación de una planta desaladora, pero actualmente Chile cuenta con 24 plantas desaladoras, 6 en construcción, em, pero el exceso de trámites, Federico, mm, la incertidumbre, la obtención de permisos, están ralentizando todos estos proyectos de plantas que se demoran de repente 8 años. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama a propósito de la necesidad del agua como recurso productivo? no, ese panorama es desolador. O sea, si una inversión se demora aquí 8 años en obtener sus permisos, y afuera una inversión similar se demora año y medio, tenemos un problema de competitividad brutal. Y por eso si decimos, bueno, si Chile para seguir avanzando al desarrollo, y el desarrollo entendido como un beneficio para nosotros, para los habitantes del país, no una cosa de cuánto es el PIB per cápita nomás,
Eso es un indicador, pero que nos demuestra que los chilenos vamos a estar mejor. Bueno, si elegimos que una de las estrategias para avanzar al desarrollo es potenciar la bioproducción, tenemos que invertir en agua y tenemos que invertir en que lo que hagamos sea en menos tiempo y que satisfaga las necesidades que tiene este sector, ¿no? Si elegimos la bioproducción, tenemos que invertir en agua y para invertir en agua es necesario muchos cambios a nivel político y económico como país, Federico. O sea, a nivel económico, yo diría que ninguno. En Chile sabemos producir, los que fabrican las plantas desaladoras lo saben hacer. Tú decías, hay 24 ya o construidas o terminando, ya lo sabemos hacer. Nuestro problema es más bien burocrático, es entender que Político. político, sin duda, político. Pero político a hartos niveles, ¿ah? No es solo en la Cámara de Diputados, sino que también a veces un funcionario prefiere apegarse a lo que se hizo antes frente a un proyecto nuevo. Y si tú aplicas lo mismo que aplicaste a un proyecto que era distinto, a un proyecto nuevo, puede que te quedes dando vuelta en círculo y nunca avance. Entonces, necesitamos darle una mirada bien distinta a toda esta permisología que al final se ha transformado en una barrera al desarrollo. Federico, démosle una mirada en este minuto y medio que nos queda de conversación de lo que fue desde tu perspectiva el 2024 y cómo se viene el 2025 para el mundo agroalimentario. A ver, el 2024 fue, yo parto por un tema en el que yo al menos tengo mucha cercanía, que es el tema del agua. Y fue un año que nos dejó bastante más tranquilos en cuanto al agua. Claro. Después de mucha sequía, muchos años de sequía, tuvimos un 2023 un poco agresivo en cuanto a las lluvias, que tuvimos y un 24 un poquito más suave, pero nos dejó reservas de agua en casi todo Chile, que nos permiten enfrentar esta temporada bastante tranquilo. Salvo, como decíamos antes, en Coquimbo, que sigue sufriendo con los embates de la sequía. Em, Después tenemos un año en que hay sectores que lo pasaron mal durante el 24. El vino, por supuesto, el trigo, las carnes rojas, lo pasaron mal. El sector forestal ya lleva muchos años pasándolo mal por diversas causas. Y tuvimos sectores que estuvieron mejor, po. Tuvimos una agroindustria que estuvo mejor, la fruta retomó todo el drama que tuvo en la pandemia, quedó atrás y tuvo una temporada muy buena. Estamos viendo una excelente temporada en la cereza. Eh, Así es que fue un año, te diría, como siempre, de dulce y agraz, pero que tiene su... La agricultura es así, tú, ¿Y tú el lo sabes 25 bien. cómo lo ves más optimista? Bueno, el 25 es un año que en Chile van a pasar hartas cosas, vamos a tener harta discusión política, año de elecciones, siempre es así. Pero yo estoy seguro que los agricultores chilenos están preparados, saben hacer su pega, su trabajo en el campo, y vamos a enfrentar un muy buen año con todo el empuje de los agricultores de Chile. Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, muy amable, muy gentil por haber conversado con nosotros aquí en el Agro en este primer programa del 2025. Que tengas un excelente fin de semana y también un excelente año. Aprovecho de desearte. Igualmente, Verónica, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Nos Chao. vamos a una pausa. Asegura tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxílico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Volvemos en unos minutitos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y seguimos aquí en el Agro junto a ustedes. Vamos a ir ahora con nuestra tercera entrevista del día de hoy. Tiene relación con la Sociedad Agrícola del Norte, SAN, que ha sido un actor clave en la promoción y defensa del sector agrícola de esa zona. Este 2024 el sector ha enfrentado desafíos significativos, pero también importantes avances en productividad y sostenibilidad. Hoy nos acompaña Marine Figari, presidenta de la SAN, para hacer un balance del año en los cultivos de la región, analizar también los retos, oportunidades del sector agrícola y compartir las proyecciones para el 2025, que ya está comenzando al parecer con una muy buena temporada para la uva de mesa. Claro, claro, pero no te olvides que nosotros tenemos un gran competidor que es Perú hoy día. Y Perú tiene volúmenes muy significativos. Por lo tanto, nuestra competencia ya es directamente con el vecino.
con Perú. ¿Quién llega primero? Es el tema. Ya, ¿y por qué el que en California haya habido mal tiempo nos beneficia? ¿Por el tema de guarda la fruta? Claro, claro, porque los volúmenes que se acostumbran a guardar se vieron afectados por la lluvia, Ya, por lo tanto no tienen una larga estadía de espera, ya. porque empieza a entrar la pudrición. Entonces, claro, ese es un tema que siempre nos movemos, mira lo que son las cosas de la vida, lo que es tragedia arriba en Norteamérica para nosotros nos beneficia. Sí. No nos alegramos que le vaya mal a nadie porque somos parte de este equipo y lógicamente que conocemos todos los desvelos y todos los problemas que tenemos día a día y bueno, quisiéramos que a todos nos vaya bien, Ya, pero tú estás bien. y entonces eso significa que hay poca disponibilidad y por lo tanto los precios que están pagando son muy buenos, ¿sí? Sí, sí, pero se ha producido algo, fíjate, bastante curioso, ¿ah? Ha empezado un giro hacia nuevamente el consumo de uva, cosa que en un momento lo vimos. Tú ibas a Estados Unidos, veías los anaqueles en los supermercados, entrabas y veías uno precioso lleno de cereza, otro precioso lleno de frutilla, más atrás los mangos, las piñas, o sea, mucha fruta tropical y al final de todo esto venía las uvas en una condición pero realmente penosa. Antiguamente uno veía uva blanca, rosada, negra, de todos los tamaños y sin embargo pasamos a tener rosadas y blancas y punto, porque ya parecía que había una idea de que la uva no era tan buena para el organismo como se pensaba por el exceso de azúcar. Ya, Te recomendaban comerte 10 granos de uva como máximo. ya. Entonces, yo creo que eso como que ha ido cambiando afortunadamente y la Ahora, gente ha vuelto, ya. sí, ha vuelto a tener la uva como un producto muy solicitado. Ya, o sea, qué bueno que se empiece Sí, a revertir eso y nuestra uva que es tan rica. Ahora, en cuanto a las exportaciones, Mariné, se estima que el 30% de las frutas se está exportando ahora bajo el System Approach, ¿verdad? Esto es sin sí. fumigación. Y eso también nos hace competir mejor con Perú, po, ¿no? No, pues si Perú no tiene problema de fumigación. Por Perú eso, pero llega así. nos ponemos a un poquito a la par. Claro, eso sí, pero no que sea fundamental porque Perú llega sin fumigación allá. Claro. O sea, en la misma condición que nosotros vamos a llegar ahora con Exacto, System Approach. ¿Te claro. fijas? Porque ellos supuestamente no tienen la mosca de la fruta. Entonces, bueno, ahí vamos viendo, te fijas que se van presentando situaciones. Ahora, yo quiero ser bien sincera y te digo algo que no en vano han sido tantos, tantos años de trabajo en Chile de la uva, que también tenemos que pensar que nosotros fuimos a compartir nuestros conocimientos con los peruanos. O sea, lo que se hace allá en gran parte está diseñado, manejado por chilenos. Y en este minuto, lógico, nosotros tenemos a nuestras espaldas el gran mérito de haber sido los primeros y los mayores en el mundo de exportación de uva. Claro. Ese conocimiento, esa experiencia tomó años acá en Chile. ¿Qué ha sucedido? Se han dado diferentes situaciones, especialmente políticas y climáticas, las dos cosas que nos han jugado un poco en contra. Demasiados permisos, si tú quieres traer nuevas variedades, las tienes que dejar en cuarentena, un tiempo francamente inentendible cómo se llega a eso, pero eso es lo que tenemos y con eso vivimos. En Perú las cosas salen muy rápido, está muy comprometido el Estado peruano, que es lo que debe hacer todo el mundo, proteger su agricultura, porque lo he dicho en varias reuniones, hoy día estamos viendo las cerezas como nuestras grandes estrellas, pero nosotros va a llegar un momento que vamos a tener que trabajar para el consumo diario. Van a ser las verduras, seguramente las que van a ocupar el lugar, porque
la alimentación en el mundo se está acabando. Ujú. Y no solamente comemos fruta, también tenemos que comer verdura. Exacto, bueno, en general le quería preguntar cómo calificaría, cómo vio el desempeño de los cultivos durante este 2024. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó el sector agrícola ahí en su zona? Bueno, el primer gran desafío fue rezar y rezar que Dios nos mandara agua. Acuérdate que estábamos con cero agua. En un momento dado, la región que tiene, es la región de Coquimbo, el sector que tiene más agricultura es la provincia de Limarí. Y llegó el día en que se cerró el paso del agua para el riego agrícola. Eso poca gente lo ha sabido y poca gente lo ha comentado, y menos a nivel de gobierno, porque es todo un área de miles de familias que se quedaron en ese minuto sin trabajo. Entonces, ese desafío fue inmenso, inmenso, fue doloroso recibir llamados de tantos sectores de la región pidiendo auxilio, que por favor los dejaran regar, que ya estaban a punto de la cosecha y se estaba perdiendo la fruta. Eran los cítricos en ese minuto. Afortunadamente, primero nos escuchó Dios, fíjate, porque nos mandó la lluvia y en ese momento tuvimos la oportunidad de agradecer y darnos cuenta de que una región no puede perder su agricultura. Ese ha sido uno de los grandes dolores y de los grandes problemas que nosotros manejamos hoy día. María Inés, como Entonces, consecuencia de esto, ¿hubo alguna variación? ¿Cambió el escenario de algunos cultivos más representativos de la zona? bueno, claro, claro, porque sabes que la sequía fue tan pavorosa que la verdad que hubieron todo tipo de cultivos, ¿ah? No te podría mencionar cuál, pero todos se vieron afectados, y hoy día que ya se está recuperando porque nos ha llegado agua para el riego, sin embargo hay sectores que no fueron capaces de recuperarse las plantaciones. O sea, quedaron ya en una condición muy, muy, a ver, dijéramos, desventajosa, oye. No tienen, no se recuperó el volumen, O sea, hubo el gente que le tamaño. importó todo. Sí, ¿Y cuáles fueron los principales factores? Porque estamos hablando de factores climáticos, ¿verdad? De la claro. sequía, después la lluvia que logró, digamos, sacar adelante algunos. Pero, por ejemplo, precios de insumos, costos laborales, otros factores que también afectaron. Claro, todo, sí, un conjunto de cosas. En realidad, mira, esto de las 40 horas para nosotros es muy problemático, muy problemático. O sea, la ministra tendrá su punto de vista, pero yo creo que tendría que ir al huerto a trabajar y ver qué significa en el tema de producto perecible las 40 horas. Claro. Es grave eso, ¿te fijas? Entonces, ahí tenemos un detalle. Tenemos el segundo detalle que hemos estado conversando, que es el tema de la mano de obra. La mano de obra joven se fue del campo a raíz justamente de los dolores de sus propios padres, de ver que esto no se veía por dónde iba a poder salir. Entonces los chiquillos que son profesionales decidieron no ayudar más en el campo, sino que irse a sus propias profesiones. Y eso lo tenemos que tener considerado. Segundo lugar, hemos tenido un montón de mano de obra extranjera Claro. que no está regularizada, que no está con sus papeles al día, lo que pasa a ser un segundo problema, porque no todos están dispuestos a trabajar con gente ilegal. Nosotros los agricultores no estamos de acuerdo en trabajar con gente ilegal, pero son las actividades más fáciles para un jefe de familia que se ve en un país ajeno sin tener ningún apoyo, porque el gobierno no ha dado un apoyo de trabajo para, sino que claro, los han dejado entrar, pero no nos hemos preocupado a ver qué hace esa gente. Y dentro de eso, la agricultura es uno de los temas porque es fácil, no se necesita experiencia, basta que tú pongas atención y tú puedes entender muy rápidamente
qué es lo que te están pidiendo en ese trabajo. Estamos conversando con María Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, SAN. Vamos a hacer una pequeña pausa, María Inés. Le pido que nos espere. Volvemos de inmediato para seguir conversando con María Inés. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con María Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, quien fue una impulsora, valerosa, diría yo, y muy importante voz en el minuto más crítico de lo que se vivió ahí en la zona norte de nuestro país durante el año 2024. Si usted mira lo que fue el 2024, Marine, ¿qué fue lo más difícil y qué fue lo más positivo? Veamos las dos aristas. Mira, destaco como positivo el ánimo de los agricultores para seguir en esta lucha. Ya. Verdaderamente de héroes, de héroes. Todo en contra, la situación climática, el agua, la banca, todo en contra. El gobierno no puso nunca atención en que aquí habían seres humanos que han entregado la vida al país para tener el éxito que hemos conseguido y sin embargo se quedaron solos. Entonces, por lo tanto, claro, ese ánimo de querer seguir dando la lucha en esto hay que premiarlo. Hay que destacarlo. Sí, exactamente. Ahora, lo más feo de todo que nos tocó vivir y que lamentablemente te lo tengo que contar fue que en un momento dado se habían cerrado las compuertas de los canales, todo el agua para el riego agrícola. Y la sanitaria, a raíz de que la DGA autorizó que abrieran las compuertas para riego agrícola después de la lluvia, la sanitaria la demandó. Eso yo creo que es lo más triste que hemos tenido durante este año. No puede ser que un grupo, que al final es un grupo económico, decida poner fin a otra actividad, porque la ley lo dijo, pero ni una sola inversión por cuenta de ellos. Las inversiones las hemos hecho los agricultores. La sanitaria tendría que haber hecho pozos más profundos y haberse abastecido en esta desgracia, porque, ojo, la ley le autoriza hacer cualquier movimiento, cosa que a los agricultores no le permite, a la sanitaria sí, porque es para consumo humano. Pero qué fácil fue echar mano al agua agrícola para suplir lo que ellos necesitaban para el consumo humano. Me resisto, no lo puedo aceptar que nunca más vuelva a pasar en la región algo tan grave como eso. Claro, yo le iba a preguntar, justamente en materia de políticas públicas, ¿qué medidas habían implementado y que habían tenido un impacto positivo o negativo? Y usted me lo acaba de decir, porque ustedes pidieron harta ayuda al gobierno. ¿Se concretó? ¿La tuvieron? ¿Llegó? No, ¿Llegó a tiempo? Aparte no, de las medidas que hicieron las empresas por su cuenta, pero de parte del gobierno. no, no, no se ve la atención que se lo he dicho al ministro, se lo dije al propio presidente. Aquí la ruralidad es muy importante por la conformación geográfica que tiene la región. La zona de los valles transversales que estudiamos en historia, ¿no es cierto?, en geografía. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que venga una persona que está al final del valle viviendo, que no es una, son varias familias, vengan a trabajar a los malls en las ciudades. Es imposible. Entonces, ¿de qué pueden vivir ellos si no tienen apoyo ninguno? Mira, nosotros con mucho orgullo te cuento, hemos apoyado firmemente en estanques de agua de 1.000 litros para todos estos pequeños poblados, personas que están lejos,
que solo tienen la ayuda de que vaya el camión aljibe a dejarles agua, pero no tienen dónde guardar esa agua. Entonces nosotros nos hemos preocupado y hicimos un trabajo, pero muy, muy potente, yendo a diferentes sectores a entregarle los estanques de agua. Muy agradecida a la gente, en circunstancias que ellos estaban esperando los estanques de agua desde el 2013, o sea, perdón, 2023. Desde el 2023, no llegó el 2024, bueno, ahora estamos en el 2025, pero son emergencias, son situaciones que no pueden esperar. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que veo muy descuidada la agricultura aquí en nuestro país, muy descuidada. Marine, déjeme preguntarle a propósito de agua, ¿qué le parece el llamado del MOP del Ministerio de Obras Públicas a licitación de la desaladora en la región de Coquimbo por 650 millones de dólares? Un poquito más al sur de ahí, iniciativa que se va a desarrollar en la zona costera denominada Ensenada de Panul y que se supone va a cubrir una zona de 460.000 habitantes en todo lo que es la conurbanización La Serena-Coquimbo. Claro, ese fue el plan desde hace mucho tiempo, pero se produjo que en ese sector llegaron 8 o 9 personas de Copiapó, se instalaron en el sector que ellos eran diaguitas, cosa que los diaguitas jamás vivieron a la orilla de la costa. Primera gran equivocación, se mencionaron que eran diaguitas, que era pueblo ancestral, que ese lugar era un lugar de sentido religioso y por lo tanto no se construía ahí la desaladora. Y eso paró todo esto, ¿eh? Yo se lo dije a la ministra de Obras Públicas y me dijo que era una orden del presidente. No sé hasta dónde se puede controlar estos grupos tan ideologizados, por mucho que sea una orden del presidente. Apenas el presidente dijo que iba a la desaladora, me lo dijo a mí personalmente cuando vino a La Serena. Inmediatamente el día siguiente estaba lleno de carteles no a la desaladora. Entonces, te fijas, nos encontramos ante esta situación que me ha tocado a mí decir, a ver, decidamos, porque tenemos que definirnos quién es más importante. Lógicamente que la naturaleza para nosotros es vital si es el producto con el que nosotros trabajamos. No es mirar en menos la naturaleza, al contrario, pero también tenemos que levantar la cabeza y mirar que aquí hay seres humanos que están pasando por una situación crítica. Entonces llegó el momento, mira qué grave lo que te digo, pero llegó el momento que tenemos que definirnos. ¿Vamos a defender la naturaleza solamente o vamos a defender el ser humano primero? Nosotros estamos por defender al ser humano. Marines, mirando hacia el 2025, ¿cómo proyecta la situación ahí en su región? ¿Cómo proyecta la sociedad agrícola del norte que se comportará el sector agrícola el próximo año? Lo mejor que se pueda, pues yo lógicamente que hoy día, segundo día del año, deseo lo mejor, que todo nos sonría, que todo nos resulte bien. Y no me cabe ninguna duda, porque mira, reviso los documentos que tengo de tanto tiempo y los reviso y hay momentos de la historia en que igual la gente desesperada, no hay cómo, no llueve, y sin embargo después grandes lluvias arrasan con todo. Entonces confiemos en que se va a seguir manteniendo lo que históricamente ha sido esta región, de sequía y de lluvia. Espero y confío tener mucho más apoyo de parte de las autoridades. Y Las autoridades, históricamente, perdón, ¿qué es lo que ha sido esa región en materia de producción? históricamente, fue la uva. La producción mayor de esta región fue la uva. ¿Y por qué no pensar en que a lo mejor vamos a tener que devolvernos de nuevo a la uva? Que es lo que mejor sabemos hacer. ¿Te fijas? Entonces, claro, ir midiendo, porque también se produjeron ciertas. Quién sabe si ese es el futuro de esa región nuevamente? Gracias, Marine Figari, por haber conversado en este programa junto a nosotros, por haber hecho un balance de lo que fue el 2024 y como bien dice, tal vez un futuro
puedan volver ahí a florecer la uva de mesa. Muchas gracias, buen fin de semana. Nosotros nos vamos a una pausa. Les cuento que Sumitagro es sabiduría milenaria y perfección japonesa, sustentable, y nos presenta sus productos Oasis, bioestimulante protector solar para sus frutales, Mamul, fungicida biológico para heridas y restos de podas en frutales, y Agrigent Plus, bactericida sistémico, y Puelche WP, biofungicida para el control de botritis. Nos separamos y ya volvemos con nuestro último entrevistado del día de hoy. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya regresamos aquí al Agro con nuestro último entrevistado el día de hoy, como les había anunciado. Nos vamos al sur del país. La región del Biobío ha vivido un año 2024 de desafíos para el sector agrícola en medio del contexto climático cambiante, altos costos de insumo y la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Los productores de la zona han tenido que hacer frente a situaciones complejas. Sin embargo, también han encontrado formas de innovar, de salir adelante y fortalecer la competitividad de sus productos. Por otra parte, lamentablemente este año nuevo comenzó con un ataque incendiario en la madrugada del 1 de enero en la comuna de Los Álamos, región del Biobío, que dejó 5 vehículos destruidos de propiedad forestal Arauco. El hecho ocurrió, como ustedes saben, luego de un grupo de sujetos que ingresó al estacionamiento de una hostería en el sector de Pitrinco para incendiar 4 camiones, aljibes y de combustible y una camioneta de la compañía, y donde se encontró un lienzo de parte del grupo Huaychán Aucamapu UAM con reivindicaciones mapuches. Así que comenzamos el año mal. Nos acompaña José Miguel Steinmeyer, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío Socabío, para hacer un balance de este año, pero no puedo partir sino preguntándole por este hecho lamentable de violencia. José Miguel, ¿cómo está? Bienvenido al Agro. Bueno, feliz año igualmente. Muchas gracias, igual, feliz año para todos los que nos están escuchando. Ojalá sea un año bueno para la agricultura y para Chile. Sí, efectivamente partimos con problemas. Tuvimos ese atentado, ¿cierto?, en Arauco, en Los Álamos, y también tuvimos una semana atrás un atentado en la región de Mayeco, de la provincia de Mayeco, que también fue bastante cruento, igual 5 vehículos quemados. ¿Sí? Se está viendo de vuelta una acción terrorista bastante compleja, lo cual nos refuerza nuestra idea, ¿cierto?, de mantener vigente la zona de excepción, o estado de excepción para estos territorios. Estamos hablando, ¿cierto?, de Biobío y de Araucanía en particular, porque no se acaba el terrorismo. Sigue tan vigente, con menos atentados en todo caso, pero sigue tan vigente y eso hay que circular. José Miguel, el delegado presidencial, dijo que estamos transitando hacia la paz y la tranquilidad en esa zona. ¿Cree que es así? A ver, yo pienso que efectivamente se ha avanzado. Tenemos menos casos de atentados, la estadística sí lo demuestra, pero están los grupos de estos terroristas que siguen actuando, tal vez con menor intensidad que antes, pero están actuando igual con atentados muy cruentos. Y mientras no tengamos eso ya resuelto, desarticulado, va a estar siempre eso como algo vigente, ¿cierto?, y con un problema que puede incluso incrementarse. Entonces, insisto que aquí las medidas que hay que ir tomando son precisamente seguir con el estado de excepción. En segundo lugar, reforzar todo lo que es la acción policial con más inteligencia, con mayor capacidad de acción. Y finalmente también, ojalá que los tribunales, la fiscalía, agilicen más los procesos, de tal manera esta gente que está siendo investigada o buscada sea encontrada y sea apresada. ¿Usted cree que se va a mantener el estado de excepción? ¿Cómo lo ve? Bueno, andaban ahí algunas versiones de que querían irlo de a poquito desaplicando, pero con esto ya claramente nos dan la razón el hecho de que esto no se ha acabado, que seguimos con problemas. No hay que también olvidar que empezamos ya una cosecha de trigo, ¿cierto?, de cereales en este momento, que siempre ha sido complejo. Y por supuesto el verano para nosotros, el tema de los incendios forestales o los incendios rurales, es algo tremendamente preocupante. Entonces, todo lo que signifique patrullaje militar, todo lo que signifique estar, ¿cierto?, en las zonas, en las comunas, vigilando, atendiendo la situación probable de riesgo, es bienvenido. Hoy día tenemos ya una coordinación muy buena, armada, ¿cierto?, justamente con la mirada de cosecha segura entre las forestales, CONAF, las delegaciones presidenciales y nosotros los agricultores actuando en forma coordinada, ¿cierto?, para combatir y prevenir los incendios. Pero lógicamente que sabemos, ¿cierto?, que en Chile los incendios son todos intencionales, la mayoría,
Y mientras no tengamos apresados o detenidos a esta gente que hace los incendios, hay siempre posibilidad de que ocurra. Ahora, por su parte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones dijo que esto era un mal presagio de inicio de año. ¿Usted es más optimista a pesar de este hecho o no? ¿O coincide con A ellos? ver, sí, lo que pasa es que el verano para nosotros siempre ha sido bastante horroroso estos últimos años, desde el punto de vista de lo que ha pasado, ¿cierto? Con toda esta intencionalidad que tiene que ver con terrorismo también. Entonces, lógicamente que cuando uno ve tan prematuramente ya algunos atentados o incendios, hemos tenido varios incendios intencionales, incluso acá en Biobío, ya hay 3 o 4. También lo hemos visto en O'Higgins, ¿cierto? En Valparaíso, de vuelta, entonces claramente nos preocupa lo que está pasando en Chile desde ese punto de vista. Y sabemos por estadística que aquí los incendios son todos intencionales. José Miguel, bueno, usted mencionó por ahí el trigo, vamos a los cultivos. ¿Cómo evalúa el desempeño del sector agrícola y la región del Biobío, lo que fue este 2024? ¿Qué balance haría sobre el comportamiento de los cultivos más relevantes? A ver, tuvimos en todo lo que es cereales una temporada bien compleja porque efectivamente la temporada pasada de cosecha tuvimos precios muy bajos, mucho más abajo incluso de lo que eran los precios de importación, de internación de trigo de otros países. Y eso nos preocupa. Nosotros hemos hablado siempre de acercarnos lo más posible al precio de internación y no estar tan lejano. Lo segundo, que tuvimos una compleja temporada de comercialización. Los molinos fueron no tan ágiles como otros años, ¿cierto?, para comprar. Y esperamos que eso no se repita. Nuestra proyección de este año es que tenemos una temporada también bastante compleja en cuanto a precios mundiales, pero que hemos escuchado por lo menos ya precios de molinos que son, entre comillas, más razonables, y espero entonces que también la capacidad de compra que ellos tengan sea abundante contigo sin poderse vender. Estamos conversando con José Miguel Steinmeier, presidente de Socavio. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí, perfecto, perfecto. Ya, ya. José Miguel, ¿y cuáles fueron los cultivos más afectados este año en la región? No sé si hubo alguna sorpresa en términos de producción, rendimiento. A ver, tuvimos rendimiento, entre comillas, dentro de los parámetros normales. No hubo tanta diferenciación desde ese punto de vista. Fue más que nada el tema de cómo vender a un precio razonablemente bueno. ¿Ya? Y bueno, y lo que sí mejoró sin duda fue la fruta en la zona nuestra, que venía bastante resentida, sobre todo los arándanos y la cereza, incluso con todo lo que pasó en Shanghái, ¿cierto?, post pandemia. Pero ya el año pasado eso mejoró bastante, el arándano recuperó su precio, que aquí esta zona tiene mucho arándano y harta cereza igual. También las manzanas, que es algo que se cultiva acá en la zona, fue también una temporada bastante mejor de la pensada, así que conjuntamente con lo que pasó en la cuarta región y quinta regiones con la uva, también se repitió un poco el mismo fenómeno acá en Biobío, con la manzana y con el arándano. Y la cereza, sin duda, que sigue siendo una fruta que se exporta a un nivel de precio muy alto. Ya, ahora, a ver, volviendo al trigo, estábamos conversando con Federico Razzuri hace un rato y hablaba de la desconexión, ¿verdad?, entre los productores, los molineros, finalmente los que venden. ¿Qué se está haciendo, trabajando para mejorar aquello? Bueno, desde la SNA y de los distintos gremios, ciertos agrícolas del país, sobre todo los estamos en el CAS, en la zona centro-sur, hemos insistido en que una de las cosas que hay que tratar de trabajar es una relación mucho más cercana con los molinos, incluso hasta con el mundo de la panificación de los panaderos. Pero los molinos son esenciales para nosotros desde el punto de vista de que esto tenga una perspectiva un poco mejor. Para ellos también, porque un molino que no tenga abastecimiento de trigo, lógicamente está, entre comillas, de más en el país. Así que necesitamos que los molinos se activen para que también nosotros podamos seguir sembrando. Y eso significa probablemente avanzar en 2 o 3 líneas. Una es la agricultura de contrato. Nosotros hemos estado insistiendo que la agricultura de contrato es un mecanismo, porque nos permitiría tener ya pactado por lo menos en cuanto a calidades y en cuanto a volúmenes, algo con los molinos. Lo segundo es trabajar más en investigación respecto a qué quieren los molinos en cuanto a tipos de trigo, más panaderos, más gluten, menos gluten, etcétera. Y lo último, ¿cierto?, es claramente también que el tema de la logística, la guarda, el trigo, la capacidad que pueda tener Cotriza de comprar, también se siempre activada para que tengamos efectivamente una posibilidad de que aquellos agricultores que no tienen capacidad de guarda puedan guardar y también vender entonces de forma más gradual, no vender todo durante cosecha, que eso claramente significa de repente un poco atochamiento a nivel de los molinos. Estamos hoy día produciendo menos del 50% de lo que consumimos en trigo, y nosotros lo que queremos es que jamás nos caigamos de ese 50%, porque el trigo, todos sabemos que esto es el alimento más esencial del ser humano. ¿Y cómo estuvo la rentabilidad de los agricultores en este 2024? ¿Hubo alguna mejora o fue un año difícil para la mayoría de los agricultores en la zona? Para todo lo que es cultivo anual es muy difícil, excepto los con contrato.
remolacha y la chicoria se comportaron relativamente bien la temporada pasada. Esta temporada bajaron los precios. Claro, tenemos un dólar que está alto y eso nos ayuda un poquitito. Pero veníamos con muchos problemas de altos costos. Después de la pandemia se produjo un fenómeno terrible desde el punto de vista de los costos de los insumos, los cuales nunca volvieron a sus niveles de precios originales, ¿cierto? Entonces, pero sí los precios de los commodities, del trigo o los cereales en general bajaron fuertemente, el maíz a niveles casi de los tradicionales. Entonces estamos hoy día con un tremendo desfase que se nos quedó pegado, que es costo de sembrar respecto de margen que nos queda justamente con esos costos en precios bajos de los cereales. Ya, José Miguel, eso, por ejemplo, desde la perspectiva de Socavio, ¿esos fueron los principales obstáculos que enfrentaron los productores agrícolas durante este año? O sea, los insumos, la mano de obra, los costos, ¿eso fue? Desde el punto de vista, claro, de la rentabilidad del negocio, por supuesto que eso fue, yo hago salvedades. La salvedad, por ejemplo, fue el mundo de la lechería, que claramente la leche está con precios bastante más normales. Y hemos logrado marginar algunos recursos incluso para volver a invertir en lechería, que eso antes era inédito. O sea, hace ya 10 años que prácticamente no se invertía nada en lechería acá en la zona. Pero hoy día con estos últimos 2 o 3 años que han sido bastante más normales, hemos logrado también capitalizar para invertir. Y lo otro, bueno, que la ganadería de carne que tiene sus altos y bajos, Biobío tiene una importante infraestructura de engorda. Aquí se hace mucha engorda de animales para ya destino final, ¿cierto?, para consumo. Y ahí también hemos tenido algunos problemas justamente por los costos, inicialmente de los insumos, que los alimentos estaban caros, pero también hemos tenido una competencia bastante fuerte de importación de carne, por ejemplo, de Paraguay, que viene a precios muy bajos y eso lógicamente resiente el mercado interno de la ganadería. Las exportaciones nuestras también han disminuido un poco, no estamos muy fuertemente exportando, y día como exportamos ante China, por ejemplo, carne de vacuno. Y eso esperamos que se pueda ir retomando, que de tal manera tengamos una salida de aquella carne que es más valiosa, ¿cierto?, a niveles de precios más altos que lo que se trae exactamente de Paraguay. Este aumento de los costos de insumos y servicios que usted menciona, ¿cómo ha afectado? ¿En qué se traduce para los agricultores? Bueno, en que los márgenes se reducen. Claramente cuando uno tiene un petróleo más caro, una energía más cara como la eléctrica, la subida fuerte que tuvo la energía eléctrica nos afecta directamente en los packing, en la lechería, en la agroindustria, en nuestro sector cierto productivo. Entonces, lógicamente que los costos que han incrementado fuertemente y no se han incrementado, insisto, los precios adecuadamente a ese nivel de costo, entonces nos resiente la rentabilidad, lo cual obviamente deja un sector un poquito más complicado para poder persistir. Y bueno, y sumarle, ¿cierto?, que las tasas de interés son más altas que antes, y sumarle que el acceso a los bancos está un poco más restringido. Sí, son varios factores que nos están hoy día complicando y espero que esto se vaya revirtiendo, que tengamos un cambio de precios en el futuro, sobre todo en cereales, y eso nos permita de vuelta mejorar nuestros márgenes y, por supuesto, volver a invertir en eso. Estamos conversando con José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola Biobío Socavio. Hacemos una pequeña pausa, la última del programa del día de hoy. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío. José Miguel, mirando lo que fue el 2024, ¿fue un año bueno, malo? ¿Cuál es la visión que tiene? Bueno, como todas las cosas en la vida, cosas buenas y cosas malas. No todo fue malo, no todo fue bueno. Tuvimos cosas que fueron bastante críticas. Yo creo que, por ejemplo, lo que nos pasó también con los incendios el año pasado fue una cuestión compleja durante la temporada de verano, que ojalá Dios quiera no se repita esta temporada que estamos ya enfrentando. Pero lo que uno podría decir es que nuestra zona, Biobío, tiene un tremendo futuro en el tema agrícola. Estamos hoy día con, de verdad, muchas posibilidades porque se ha transformado en la región del Biobío, no tanto por el cambio climático, sino que más que nada por el mercado, en una zona que puede producir tiene muchas alternativas, en la fruta, otro tipo de rubro, semillas, etcétera. Entonces el potencial productivo está. Tenemos agua, estamos hoy día justamente, hace un par de días tuve una reunión ya importante con algunos políticos y también con la DGA y la CNR, desde el punto de vista de empezar a iniciar un embalse a cambio Biobío para acumular más aguas para riego. Nosotros dependemos, por supuesto, fundamentalmente del riego acá en la zona, ¿cierto?, a producir la fruta fundamentalmente y también tener los cultivos anuales que hacemos. Así que yo veo con optimismo el futuro, pero nos faltan 2 o 3 cositas. Una que sin duda avanzar con todo lo que es el desarrollo de proveedores. Nosotros creemos que la industria, la agroindustria que nos compra,
debiera tener mucho más cercanía con nosotros como productores para hacer enlaces desde el punto de vista de lo que ellos requieren. ¿Ya? Estamos haciendo con el salmón, por ejemplo, que está resultando bien eso. ¿Ya? Después necesitamos también, por supuesto, que el tema de la energía se vaya solucionando. Estamos con costos de energía demasiado altos y somos productores, porque Biobío es la zona que más produce energía eólica y energía hídrica. Por lo tanto, tenemos un origen aquí de la energía que es bastante potente en Biobío. Y lo otro que claramente creo que sin duda tiene que ser resuelto es la seguridad. Nosotros estamos con muchos robos en los campos, hemos tenido mucha pérdida de alambre de cobre, por ejemplo, de nuestro equipo de riego, de las instalaciones eléctricas, de insumos, de qué sé yo, ganadería. Bueno, nos han aumentado mucho el abigeato, tenemos todas las veces, ¿cierto? Hoy día antecedentes de que están cada día atacando más los campos, matando animales. Y ahí hemos insistido en preparar mucho mejor a las policías para que tenga mejor capacidad de acción en el mundo rural. Es decir, especializar a las policías y a las fiscalías para que tengan mucho más capacidad instalada, ¿cierto? Para que el mundo rural pueda ser mejor atendido. Hoy día, claro, la seguridad en todas partes, la falta de seguridad. La ciudad, por supuesto, que llama la atención. Pero en el Claro. campo hoy día estamos viviendo en todo Chile, y en particular en la región del Biobío, el tema de la inseguridad, los robos, etcétera, como algo todo, algo cotidiano, y eso no puede ser. Claro, José Miguel, y aparte de la seguridad que es trascendental, digamos, pero en materia de productividad, en materia agrícola, ¿qué medidas considera fundamentales o falta todavía para mejorar la competitividad de la zona? Es que hay dos miradas. Una mirada, ¿cierto?, es que nosotros como país somos un país exportador, por lo tanto tenemos que potenciar aún más todavía nuestra capacidad de llegar con nuestros productos afuera a distintos mercados. Y hemos perdido un poquito de competitividad respecto a eso, porque Perú se nos ha metido fuerte, porque Colombia, porque qué sé yo, Australia, Nueva Zelanda. Nos pasa con los vinos, por ejemplo, acá en la zona también tenemos bastantes viñas y se han complicado con el tema de las exportaciones. Entonces falta una acción más fuerte desde el punto de vista de promover nuestras exportaciones en las ferias, en distintas partes del mundo. Lo Ya. segundo es que ya es el tema interno, de poder abastecer con productos alimenticios, ¿cierto?, a la ciudadanía en forma normal. Y ahí está la carne, la leche, el trigo y otros cereales, la hortaliza. Y creo que también hay una falta de comprensión de repente un poco de la ciudadanía, incluso, y algunas autoridades políticas, de que para que tengamos una capacidad productiva interna potente, falta más inversión pública, hay que hacer más embalses. Lo que pasa con Punilla, por ejemplo, en el Ñuble es vergonzoso. Ese embalse tendría que haber estado construido hace años y todavía están ni siquiera con los presupuestos para iniciar las obras. Es decir, claramente aquí lo que falta es inversión pública para potenciar, sobre todo en nuestra zona, un negocio agrícola que tiene mucho futuro y que claramente le va a dar respaldo no solamente a nuestro presupuesto nacional en cuanto a ingresos de divisas, sino que seguridad alimentaria de nuestra población. Ujú. Ahora, Socavio, en conjunto con nuestros gremios, ha destacado la importancia del plan de fortalecimiento y la aceleración de la aprobación de proyectos. ¿Por qué esto es esencial, José Miguel, para usted? Bueno, es que Biobío tiene dos o tres, en realidad, son tres provincias con tres miradas, eso es lo que quiero decir. Está Concepción, que tiene graves problemas desde el punto de vista industrial, lo de Huachipato ya es casi terminal, ya una cuestión bien compleja lo que pasó ahí. Después Huachipato está insistiendo en algunas inversiones, pero no tiene nada que ver ya con el asunto. Después está Arauco, que ahí está el foco del conflicto, tenemos grandes problemas, ¿cierto?, con la violencia, con el terrorismo. Y está Biobío, que es la provincia del interior, que tiene fundamentalmente una perspectiva más agrícola y también energética. Aquí están todos los grandes centros eólicos de producción de energía, que sé yo, está la hidroeléctrica. Entonces, hay tres realidades distintas que hay que tratar también en forma distinta. Y para Biobío provincia, que es justamente la zona agrícola de esta región, nosotros lo que necesitamos hoy día, ¿cierto?, es que tengamos una comprensión mayor de la autoridad y no solo se vea todo de Concepción. Concepción es una ciudad bien centralista. El plan Biobío lo que enfoca en definitiva es más que nada lo que pasa en Concepción. En la provincia de Concepción, ni siquiera en la provincia, en el borde costero de Concepción. Y nosotros estamos insistiendo que este plan sea más amplio, que ayude a que los permisos de las obras, construcciones, etcétera, proyectos, se agilicen y también que, por supuesto, tomen tres sectores como prioritarios. Uno, el forestal, que se vuelva a plantar en la región. Requerimos plantaciones forestales para que la industria se quede acá y pueda producir la celulosa y la madera que está produciendo. La pesca, que es un segundo sector que está muy complicado, sobre todo con la nueva ley de pesca que se está discutiendo en el Congreso. Y lo tercero tiene que ver con el desarrollo industrial, pero ahí nosotros queremos meter también la agroindustria, no solamente la industria pesada, ¿cierto?, de Concepción, sino que la agroindustria, los packing, las procesadoras de productos agrícolas, las industrias que ya son más grandes, por ejemplo, potenciar de vuelta a Orafti en el tema de la inulina,
Eso queremos que también contemple el plan de Biobío, de tal manera todo se desarrolla en armonía como región, no solamente para una provincia que es concepto. Correcto, ahora cuando usted dice requerimos, necesitamos, es todo eso pasa por iniciativas legislativas. Las tres cosas, privadas en primer lugar, porque aquí lógicamente el que gatilla ciertos desarrollos es el privado cuando invierte, pero que necesita condiciones. Y las condiciones son, por un lado, el Ejecutivo, los ministerios, que les cuesta aprobar proyectos, estamos ahí pegados con muchos proyectos que no se aprueban, y pasa por el Poder Legislativo para que también se pueda agilizar este tipo de proyectos con leyes más expeditas y modernizando el Estado. Si el Estado hoy día se ha transformado de verdad en un tema complejo desde el punto de vista de cómo avanzan las cosas. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del riego. Hoy día estamos con grandes problemas de parte del Estado en cuanto a todo lo que está pasando con toda la inversión en riego. Es decir, hay embalses que están atrasados por muchos años, y eso es el Estado responsable. ¿Y qué proyectos e iniciativas están impulsando los mismos agricultores de la región para mejorar su condición? Bueno, el agricultor es muy innovativo, el agricultor teniendo las condiciones, inmediatamente reacciona. Entonces, claramente, cuando hay financiamiento, la gente se endeuda con tasas normales y invierte. O cuando hay una posibilidad cierta también de que un producto tenga capacidad exportadora, lo va a hacer. Ya. Lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con los avellanos europeos. Hoy día muchos productores nuestros están en el avellano europeo porque hay un poder comprador importante. Hay una relación directa entre la industria, ¿cierto?, y el productor. Y eso es la cosa que tiene que funcionar. Y lo esperamos también ver en otros rubros. En los nogales, por ejemplo, si se abre la India, estas zonas importantes en nogales también. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las frutas tradicionales. Es decir, aquí lógicamente la cereza, la arándano, la manzana son frutas para nosotros esenciales desde el punto de vista del desarrollo futuro. En cuanto a todo lo que es el tema ganadero, bueno, estamos viendo la provincia del Biobío y Arauco comparte también a tener relevancia desde el punto de vista ganadero porque es una zona importante en cuanto a producción de forraje, justamente indicados para engordar, alfalfa, maíz, etcétera. Entonces estamos en un buen lugar de ese punto de vista. José Miguel y los productores del Biobío, dado lo que usted me cuenta, entonces están tomando la alternativa de diversificarse en parte en su producción, ¿no? Yo diría que es una zona con más capacidad, ¿cierto?, de diversificarse porque gracias al clima. Nuestro clima nos permite producir desde sandía, para poner un ejemplo, hasta producir cosas tan australes como, por ejemplo, no sé, salmón. También tenemos aquí alguna salmonera. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de la capacidad nuestra productiva gracias al clima, hay mucho potencial. Tenemos una cantidad de agua buena, en tanto logremos embalsarla, por supuesto. Inviernos muy lluviosos muchas veces. Y la importancia aquí en la zona nuestra también que tenemos un sector portuario que debe activarse mucho más para el sector agrícola. La industria portuaria está más orientada al mundo forestal y está más orientado al tema, ¿cierto?, de las importaciones de bienes e insumos, pero queremos también que el tema portuario aquí se agilice con los aeropuertos también pertinentes. Estamos luchando por un aeropuerto en Biobío, en nuestra ciudad de Los Ángeles, que signifique, ¿cierto?, mucho más agilidad al punto de esta llegada de pasajeros y también sacar carga. Entonces aquí estamos en el centro del país desde el punto de vista geográfico y estamos también en el centro del país desde el punto de vista de las posibilidades de aumentar la producción de alimentos. ¿Y oportunidades de exportación también ve para los productos agrícolas de la región del Biobío? Sí, porque estamos, el avellano, por ejemplo, que se produce acá, se exporta prácticamente todo, las nueces también, en los nogales que hay acá, su fruto, las nueces, todo va todo orientado a exportación. Las manzanas de Angol, que es prácticamente una zona muy cercana a Los Ángeles también, qué sé yo, la arándano se va prácticamente toda afuera, la cereza sin duda se va toda a China. Entonces somos una zona que exporta fuerte. Y también tenemos producción de semillas, nosotros hacemos semilla con estación, ya sea, por ejemplo, poroto, maíz, que se va a Italia, que se va a Estados Unidos, es que hay contrato con las compañías, y eso ocurrió históricamente a cambio, y todo eso se exporta, todo eso se va a España. José Miguel, en un minutito, cuénteme cómo terminó este 2024 y cómo ve el futuro de su región, de los agricultores. Lamentablemente en este país nos enredamos entre la política, los gobiernos y los productores, los privados. Entonces, lamentablemente también de repente nos falta conversar un poco más. Y el llamado que yo hago, ¿cierto?, es que nos conozcan mejor, que no seamos misterio para mucha gente, que se entienda que el sector productivo agrícola, que el sector productivo, el sector forestal, son esenciales para la región y para el país, y que en definitiva, conversando, la gente se entienda. Así que yo espero que este año 2025, a diferencia del 2024, que nos costó de repente un poquito conversar, el 2025 sea mucho más fácil de hacerlo, que las autoridades entiendan nuestro sector, que nuestra querida ministra Maísa Roja, algunos proyectos que no los quiere aprobar, los apruebe,
que tengamos, la verdad, una salida a lo que es nuestro sector productivo esencial, que, insisto, es lo forestal, la pesca, la agricultura y la industria que tiene que ver con la agricultura. Muchas gracias, José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola Bio Bio Socabio, por esta conversación, por este balance, por esta mirada de lo que fue y lo que viene para la región del Biobío. Un abrazo grande, buen fin de semana y ojalá sea un tremendo año. Muchas gracias, José Miguel. Dios quiera que así sea. Suerte en nuestra radio, que funcione muy bien todo allá, que nuestra gente esté contenta y que tengamos un año estupendo para Radio Agricultura. Hasta luego. De esta manera estamos terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por seguir con nosotros, por acompañarnos en lo que fue el primer programa del 2025. Que descansen y que estén bien. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humiacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro. Sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Safka Parragués.